Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Hoy es feliz lunes de comienzo de semana. Hoy tenemos un tema total y absolutamente espectacular, que es el de la geometría sagrada. Sé que una hora es muy cortito, pero sé que también va a ser una charla total y absolutamente enriquecedora para todo el mundo. Estoy muy feliz de estar aquí con Atzin y con Frank. Les doy la bienvenida. Hola Frank, hola Atzin, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Hola hermanos, ¿cómo están? Hola Fran, hola Luisa, hola a todos los que están por acá. Qué gusto, qué placer nuevamente compartir el tema de esta semana, que es la geometría sagrada, de qué manera nos impacta, de qué manera la podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, bueno, es una charla increíble. Fran, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Hola, sí, hola Lisa, hola a todos. Eh, Gran charla la que tenemos hoy y muchas gracias a todos los que estén en vivo o en diferido después para ver este video. Y es un placer estar aquí otra vez en este lunes, en esta nueva charla del Camino del Mago. En esta ocasión la geometría sagrada, que es lo más sagrado que tenemos en realidad en nosotros y en nuestra vida. Y vamos a ver qué tal. Va a ser interesante, la verdad, porque tenemos diferentes perspectivas cada uno y, y es muy interesante, ¿no? Saber cada uno cómo la forma en la que tiene de ver esa geometría sagrada, la clase de geometría que se va a emitir, que se va a decir, que se va a poder exponer. Y nada, estoy encantado de formar parte y de estar acá con todos ustedes. Qué maravilla. Bueno, pues entonces empecemos. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que eh, empiezo dándoles como mi perspectiva y como todo el proceso que ha sido para mí la geometría sagrada. Yo siento que la geometría es como si fuera un idioma, es un lenguaje que dejaron atrás para que con el paso de los siglos y de todas las generaciones, pues pudiéramos ir entendiendo cosas básicas, pero como cualquier idioma, dependiendo de la región o dependiendo de por dónde venga, digamos que hay algunas, siempre vamos a llegar a lo mismo porque el símbolo y la geometría va a traer la misma información, solamente que la lectura o la forma de comunicar la forma puede ser diferente dependiendo como del lugar o de quien haya empezado a liberar la información de esa geometría, ¿no? Tal vez yo quisiera empezar como por lo básico, de lo que es básico para mí, y lo básico para mí es las figuras que conocemos, reconocer que dentro de nuestro ser interno somos un fractal, porque pues todas las células se van dividiendo, 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 y que en esta geometría vamos a tener desde la parte física una geometría y también en nuestra parte energética. Cabe como contarles un poquito desde la visión que yo tengo y desde como el camino que he seguido el camino de la flor de la vida, que empieza con las 7 primeras divisiones, que en teoría es como la creación del mundo. Y es muy bonito ver desde la parte científica cómo cualquier ser vivo, sus 8 primeras divisiones siempre van a ser la misma y van a ser la misma geometría. Y de ahí parte lo que es el huevo de la vida. Y en la medida en que ella se va reprimiendo, se va reproduciendo y va avanzando, ahí podemos sacar de la flor de la vida los 4 sólidos platónicos como base, o sea, podemos sacar muchísimas más, pero antes de que entremos como en muchos temas, como por lo menos quedarnos con los 4 sólidos, reconocerlos en nuestra existencia, reconocer la fuerza que tienen, cómo los podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Y creo que quiero abrir el tema para ustedes a partir de ahí, ¿no? O sea, bien sea de la fractalidad, bien sea de los 4 sólidos, bien sabe, o sea, como arrancar por ahí, no sé, quién quiera comenzar con eso. A ver, sí, bueno, hablando de la fractalidad, de la geometría sagrada, de cómo todo se va replicando, multiplicando, expandiendo, para mí la geometría sagrada también es esa estructura imaginaria, esa estructura energética que filtra justamente la energía divina para que ésta pueda ser transformada en una materia armónica o en una realidad visible y tangible.
Entonces, de esta forma, podemos entender que es como una malla que crea la realidad. Son líneas, son figuras, son formas que se van creando de la nada de acuerdo a las energías que se están filtrando. Entonces son estructuras que nos sirven, que les podemos dar distintos usos, ¿no? Las podemos utilizar como filtros de energía, como para darle una identidad a un espacio. También las podemos utilizar como mapas, como universos propios. Y estas formas, estas geometrías siempre van a estar armonizando el espacio o el trabajo que se esté realizando. De ahí paso la voz a Fran. Pues sí, a ver, tanto los seres humanos como todo tipo de existencia, todo es energía y vibración, ¿no? Y todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que somos nosotros, todo lo que existe, está vibrando. Todo está formado por energía, está formado por átomos, y esos átomos y toda esa energía está en continuo movimiento. Y cada elemento de la naturaleza tiene toda su propia vibración y su propio patrón de forma. Entonces, dependiendo de esa vibración, de la frecuencia que se puede observar en esas diferentes formas, todas están en perfecto equilibrio. Y todo ese equilibrio siempre está mientras que haya una vibración presente. O sea, todas esas formas aparecen en curiosas geometrías, en formas geométricas que podemos encontrar en la naturaleza, en las flores, en los árboles, en algunos animales como el caracol, como la caracola, como el erizo de los erizos, como muchísimos animales tienen esa geometría sagrada. Nosotros, el ser humano, también tenemos una geometría sagrada. Todo lo que existe en la creación lleva intrínseca todo ese patrón de forma y vibración que otorga a toda la naturaleza, a toda la existencia, una forma que en ese momento en el que están adoptan una forma definitiva. Pero eh, nosotros, igual que los animales y también algunas plantas, tenemos diferentes geometrías sagradas entre nosotros. O sea, tenemos una forma geométrica física, energética, espiritual, emocional. Entonces, porque tenemos diferentes estados vibratorios, por eso mismo tenemos diferentes aspectos geométricos. Entonces, la energía y la vibración que nosotros emitimos afecta no solo a nuestro cuerpo físico y nuestra parte energética, sino que afecta a todo nuestro entorno. Entonces, lo que debemos pensar es por un momento en que es cómo nos sentimos cuando tenemos sentimientos, pensamientos de amor o emociones agradables, o por el contrario, emociones negativas o emociones de tristeza, de estrés. ¿Qué sensación tenemos? Porque todas esas sensaciones que percibimos cuando estamos en esos estados de alegría, de felicidad, tristeza, estrés, se va a desarmonizar la geometría o se va a armonizar más. O sea, nuestro cuerpo va a reaccionar a esos estados de pensamiento, emociones. Entonces, las vibraciones, los átomos van a hacer formas geométricas diferentes. ¿Qué pasa? Que también se demostró con un científico japonés llamado Masaru Emoto, que lo que hizo es una demostración con el agua, en el que ponía palabras, que supongo que lo sabréis todos, ponía palabras de amor en un vaso, ponía palabras de miedo en otro, entonces la geometría del miedo se desarmonizaba y aparecía algo desarmónico, feo y destruido, y en la otra salía la geometría perfecta. Eso es simplemente porque cambia el estado vibratorio de la geometría y de la energía y de los átomos, y por lo tanto se desarmoniza todo. Y en cuanto a lo que Luisa, pues habíamos empezado, ¿no? Con los sólidos platónicos, pues el estado de sólidos platónicos, pues son en conexión con los elementos también, ¿no, Luisa? Como si quieres continuar por ahí.
Claro que sí. Entonces voy a tocar dos temas. Uno es como la importancia y la utilidad que tienen los sólidos y relación con los elementos. Y lo otro es pasar un poquito también a todo lo que es la geometría en la parte energética, como en los campos y los cuerpos que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, en la parte, digamos, biológica y en la parte física que podemos tocar o verificar, que son los cuatro sólidos platónicos, entonces tenemos el círculo, que realmente es el contenedor, es la fluidez, es el agua, es como todo aquello que contiene, y lo podemos utilizar para armonizar precisamente cualquier cosa, ¿no? Siempre el círculo nos va a contener, entonces es precioso para armonizar emociones. Cuando tenemos la pirámide, es un elemento fuego, es como esa flecha que nos da dirección, entonces le pone fuego, le pone potencia a cualquier cosa que queramos como un nuevo proyecto o algo que queramos exaltar y movilizar. Tenemos también el cubo, y el cubo lo que nos da es la estabilidad, es esa figura que representa la concreción, que representa la solidez y todo lo que se va formando, como que vamos haciendo un cubito donde vamos eh, construyendo, ¿no? Y bueno, voy a arrancar solamente con esos tres que son como los más básicos por donde nos vamos movilizando. Sin embargo, de ahí desprendamos muchos. Pero quisiera pasar un poquito también a la parte energética, porque aquí es una línea delgada, pero es muy interesante porque incluso a nivel científico hay formas de verificar y comprobar para aquellos seres que necesitan desde la parte como intelectual también entenderlo. Entonces, ya está verificado que ya tenemos esas geometrías en el cuerpo, que ya tenemos ese lenguaje y esa información adentro, pero también la podemos extender a nuestra parte energética. Entonces es importante saber cómo funcionan esos campos en nosotros. El primer campo que nosotros tenemos es muy bonito para empezarlo a sentir, es cuando extendemos nuestros brazos. Ese es el tamaño de nuestro primer campo. Entonces, si estiramos los brazos, lo que pasa es que la cámara no me da, pero bueno, si los estiramos para arriba, para abajo, ese es el tamaño de nuestro primer campo. Y entonces podemos incluso jugar a sentirlo, a respirar, a movilizarlo para poderlo sentir y que ya se vuelva una verdad en nosotros, porque lo que no incluimos y lo que no sentimos, pues es simplemente una información externa. Entonces, una de las invitaciones es sentir que sí tenemos ese campo y lo podemos verificar cuando estamos en un espacio, en una sala, en alguna cosa y entra alguien por detrás. Y para que tú no lo hayas visto, pero tú sientes ese boom, sientes que hay una presencia ahí, ¿no? Entonces, ese es que entró primero su campo y tú lo percibiste. Entonces, empezar como a saber cuáles son nuestros límites y como dónde empezamos a movilizarnos. O sea, nuestro cuerpo va hasta acá, pero pues en realidad toda nuestra experiencia se experimenta con el otro en esta distancia. Cuando nos vamos a la geometría un poco es, bueno, ¿y de qué geometría contiene ese campo, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos una esfera, estamos dentro de una esfera, pero esa esfera está conformada por una serie de figuras que son muy interesantes para después, más adelante, poder crear un vehículo maravilloso que se llama nuestro campo mercado. Entonces, Mm. lo primero, por lo menos para empezar de a poquitos, es que nosotros somos lo que decía Tim, unos receptores de energía y la geometría es como un canal que nos permite comunicarnos y recibir esa información desde la energía y como anclarla en nuestro cuerpo y podernos comunicar a partir de ahí. Entonces, imaginémonos que tenemos una pirámide gigante que está apuntando hacia arriba y nos da más o menos como hasta la rodilla. Y tenemos otra que se entrelaza, que va apuntando hacia abajo. Exactamente, gracias. Hay una posición que es para lo femenino, otra para lo masculino, pero sin entrar en muchos detalles, si yo pongo esa figura a girar, pues inmediatamente nos hace la esfera. Entonces ahí tenemos una geometría muy interesante. ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a estar en un flujo constante de energía porque tenemos dos puntas, una que va hacia arriba y una que va hacia abajo. Entonces tenemos esa capacidad de recibir información todo el tiempo, de pasarla a la madre y entrar en un ciclo como de, ¿cómo se llamará eso? Como de reciclaje y de recepción, tanto de arriba como de abajo, y entonces ahí como que nos vamos movilizando con esa energía. Entonces, para no ir avanzando en más temas, hasta ahí lo dejo para que podamos seguir con ustedes la opinión al respecto, pero eso es la basecita como de nuestro primer campo con el que vamos a seguir avanzando luego.
Claro, y este campo es súper importante que se mantenga activo, y eso es un campo invisible, energético, que vamos a decir, pero pues ¿cómo sé si está activo o no está activo? ¿Cómo lo puedo ver? Simplemente en la realidad te puedes dar cuenta porque cada uno de estos centros de energía, al momento de que hacen esta intersección, cada uno trabaja con una naturaleza. Uno con una naturaleza atractora, receptiva, es un campo magnético que atrae, y la otra energía es un campo eléctrico que repele todo lo que no es afín a tu realidad. Entonces son dos capacidades que van a estar en ti. La capacidad de atraer, de seducir a tu realidad lo que sí quieres y de alejar todo lo que no quieres. Cuando no tienes esta capacidad, cuando entra lo que no quieres, cuando no viene lo que sí quieres, es una indicación de que este Merkaba está desactivado, esta energía no está activa y por lo tanto no hay una filtración armónica de la realidad y de la energía. Entonces, esto que comenta Luisa es muy interesante empezar a hacerlo real, a visualizarlo, a integrarlo para hacerlo consciente y bueno, tener estas dos energías activas y a nuestro favor. Sí, totalmente, y tanto. Y es importante recalcar esos sólidos platónicos, ¿no? Que se llaman, que son 4 elementos y son geometrías base, que, que llevan implícitas dentro del círculo, están implícitas dentro del círculo, están implícitas, el círculo es lo que es la nada, ¿no? Es lo que engloba todo. Es como si fuese lo más divino, lo que está, en lo que está todo y al mismo tiempo en lo que no hay nada, ¿vale? Es como que dentro del círculo podemos considerar que el círculo sería eh, Dios, la fuente, el universo, como quieran llamarlo, ¿no? Y dentro de ese círculo está englobado pues todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que puede haber, todo lo que pueda existir, todo lo que existió, todo lo increado, todo lo creado. Y dentro pues están implícitos esas geometrías, como es el cubo, que el cubo pues está asociado al elemento tierra, está asociado también en los chakras al chakra base, al chakra de raíz, y el cubo pues tiene las propiedades que ayuda a conectar a la tierra, ayuda a absorber su energía. Eh, es algo que se encarga de estructurar y reforzar también la parte músculo-esquelética del cuerpo. La médula ósea, todo eso se enriquece gracias a esa conexión a tierra que el cubo, como geometría sagrada de tierra, te favorece. Y también, pues, el cubo de una forma psicológica ayuda a la preservación, al instinto de supervivencia, ¿sabes? Porque está como en la tierra, ¿no? Está anclado ahí en la tierra. Y después vemos lo que es la pirámide que decía Luisa, que es llamado tetraedro, que es una pirámide como la que hay en Giza, ¿no? En las pirámides de Giza. Y ese cubo, ese tetraedro que diga, está pues, es como se asocia al plexo solar, ¿no? El plexo solar al elemento fuego. Y esto pues te puede ayudar a poder tener una mejor salud intestinal, porque está en la parte donde está el plexo solar, donde está todo lo que es el sistema digestivo y el diafragma, el páncreas, el hígado, todo esto, te va a hacer que esté mejor, que esté más fuerte, más potente. Y lo que es psicológicamente se puede ver como si fuese centros de emociones inferiores, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, pues la justicia, la perseverancia, también la parte negativa está la ansiedad,
el miedo, pero porque es fuego, ¿no? Es todo emociones así pasionales, ¿no? Y después podríamos ver al icosaedro. El icosaedro es el segundo, después del cubo, sería el segundo chakra, ¿vale? Este está asociado a un elemento que es el agua, es el fluir, eh, con las emociones, con el instinto sexual, y lo que hace es energizar los órganos sexuales, las piernas también, y también tiene una relación pues, con la creatividad, con las ganas de vivir, las cosas en la energía. Es como una energía que te viene, que le llaman en Japón el hara, el centro energético inferior, donde recibes energía de tu propio prana, ¿no? De donde están las emociones, ese agua, ese elemento agua. Y después tenemos el cuarto elemento, ¿vale? Que es el chakra asociado al corazón. Es el elemento aire. Y ese es, pues eso, energiza lo que es el corazón, el glándula timo, que es donde están las defensas del cuerpo, el sistema circulatorio. También es un centro donde están las emociones superiores como la paz, la serenidad, la compasión, donde está la comunicación, eh, emociones como ternura, como cariño, paciencia. Y cuando en ese momento esas emociones no las puedes sentir bien o hay un problema es porque ese chakra está congestionado o el octaedro que tenemos no está funcionando y no está girando correctamente, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Y después pues tendríamos como si fuese el éter, ¿no? El quinto elemento que se llama, que es el dodecaedro, el dodecaedro. Y este pues está en el chakra de la garganta, en la laringe, la tiroides, toda esa zona, ¿vale? Y tiene, pues, es un centro también de creatividad superior. Es muy bueno para utilizarlo en memorizar, en la comunicación, en el habla, en las cosas que queremos tratar de decir y no podemos. Entonces, bueno, en resumidas, esos son esos cinco sólidos platónicos que son las cinco geometrías sagradas, base y básicas que hay dentro de ese círculo. Y después ya entraríamos a lo que sería, lo que diría yo, lo que engloba dentro de de esos cinco elementos, cinco símbolos platónicos, en medio del círculo yo pondría lo que sería la geometría sagrada más elevada que existe, que es el cubo de Metatron. Que eso se verá ahora. Nos explicará también Luisa y hace un poco de ello. Perfecto. No quiero avanzar sin leer algo que puedo ver, que me parece muy interesante y muy bonito porque llegaste como al punto clave y es el tema de cómo podemos hacer con estas geometrías algo que Claro. sirva en nuestro cuerpo. Entonces la pregunta era, igualmente es un gusto que estés acá, bienvenida. Y es cómo podemos hacer para utilizar estas geometrías en terapia y cuáles usos se les pueden dar en nuestro cuerpo. Entonces, sí, en efecto, ahí las figuritas están así pequeñas. De hecho, las estaba mirando si las tenía acá, pero las tengo abajo. Y sí, están las figuras. Solamente hay que tener en cuenta que por un tema de cómo están diseñadas esas piezas, de hecho, ahorita me voy a parar a buscarla para mostrártela. Por ejemplo, el campo Merkaba, no, el que venden con las 5 cositas no es la geometría exacta de ese campo Merkaba. Entonces, a veces nos toca reemplazar un poquito. Exacto, sino que en el que dicen acá que venden, viene solamente como la cajita con los sólidos, ahorita se las muestro, en diferentes piedras. Entonces, claro, absolutamente todo sirve. Entonces, quiero devolverme un poquito en una cosa. Recuérdense que todo sirve y nada sirve. De que depende de la creencia que nosotros tengamos y la aplicación que le queramos dar. Entonces, si dentro de tu realidad ya le das la función de que cualquier cosa que tú hagas con esa geometría va a funcionar, claro que va a funcionar. Ahora, cuando vamos a trabajar en terapia, particularmente,
con los sólidos platónicos necesitamos más de una figurita para poder balancear todas las cosas. Vamos a integrar otro tipo de geometrías porque necesitamos poner, o sea, el cuerpo es una polaridad y necesitamos compensar y necesitamos trabajar precisamente sobre lo que hablábamos sobre la fractalidad del cuerpo e integrar esa energía externa al ponerle la figura con la energía, con la figura interna, pero también tenemos que revisar qué es lo que queremos sacar, qué es lo que queremos poner. Resulta que cuando hay un desbalance en el cuerpo, siempre está asociado con una emoción. No me gusta usar siempre y nunca, pero pues básicamente es porque hay una emoción alrededor, hay una incoherencia, hay una energía que no está fluyendo de la forma correcta. Y eso se puede dar por dos cosas, o porque nos sobra algo o porque nos falta algo. Y dependiendo de lo que nos esté pasando en esa zona, entonces vamos a necesitar una geometría u otra. No necesariamente porque, voy a poner un ejemplo, porque la pirámide represente el fuego. Si estás bajito de energía, solamente con ese fuego lo vas a poner a funcionar. A lo mejor lo que necesitamos es quitar ese peso o eso que nos está robando la energía, entonces ahí trabajamos con unos dodecaedros en las manos, balanceamos el cuerpo con el icosaedro, entonces empezamos a inyectar energía y vamos poniendo los poliedros en diferentes partes del cuerpo. Es como todo, de nuevo, es la creencia y el ritual que nosotros hacemos alrededor, pero las terapias que hay ya establecidas, digamos, por algunas líneas, sí requieren unos movimientos específicos y unas funciones específicas para que tú puedas sacar, poner, balancear y mover. Pero sí hay algunas cositas básicas que tú puedes mirar. Y es cuando hay un dolor físico, por ejemplo, vamos a ver, no sé, dolor de cabeza, que es algo que es muy, como muy común hoy en día, o que te duelen los hombros o algo así. Entonces, lo que hemos visto es que normalmente el dolor de cabeza es porque hay exceso de peso, exceso de pensamientos abrumadores que hacen mucho bulla en la cabeza. Entonces, pues pretender no pensar es algo que no, como que no tiene sentido. Lo que tenemos es que ordenar, bajarle ese peso a esos pensamientos. Entonces, lo primero que hay que hacer es alinear como toda la energía en la cabeza. Entonces, un dodecaedro puede ser una figura que nos ayuda como a armonizar primeramente ese espacio. Entonces, podemos poner un dodecaedro en la corona de la cabeza. ¿Mm? Pero a su vez necesitamos sacar todo ese exceso de miedo, pensamientos o lo que sea, para que después entren otros en una forma más ordenada. Entonces podemos trabajar con un tetraedro para simplemente sacar ese exceso de información, pero recuerden que el cuerpo tiene memoria, las células tienen memoria. Entonces, todo lo que ustedes retiren de su campo o retiren de su cuerpo, tenemos que ponerle otra información que llene ese espacio, porque si no vamos a volver a repetir los ciclos. Entonces, es importante que todo aquello que ustedes saquen, volvamos a ponerlo de nuevo. Mi pregunta es, al usar este cubo, parece que me perdí. El cubo de Metratón tiene todas las figuras geométricas. Mi pregunta es, al usar este cubo, ¿se trabaja todos los platónicos? Sí y no. Miren, es como volviendo a integrar. Todas las figuras van a tener en sí mismas una función. Cuando llegamos al punto de la figura de Metatron, entonces no necesariamente es como que, ay, simplemente la pongo aquí y ya estoy trabajándolo todo. Podría ser, y lo podríamos utilizar como si fuera como un talismán armonizador y que trata de armonizar todo, pero al estar absolutamente todo contenido, no necesariamente va a trabajar lo que específicamente tú quieres sacar o poner. Entonces yo siempre que le recomiendo a la gente, vámonos despacio, vamos a empezar a trabajar con cuáles son aquellas figuras que nos sirven para sacar, cuáles son aquellas figuras que nos sirven para poner, qué nos sirve para armonizar. Entonces, antes de entrar ya como a utilicemos todas las figuras, em, empecemos a sentir la energía en nosotros mismos, aprendamos a recibir la energía y dónde la vamos a colectar. Entonces ahí quiero agregar otra cosa a estas figuras y a estas geometrías que tenemos, y es una figura muy bonita que aunque no es que esté dentro de los sólidos, es una figura que es muy importante y cumple una función importante dentro de todo este proceso de geometría sagrada, que es el tubo toro. El tubo toro
es como si fuera una figura hueca que no tiene principio, no tiene fin y simplemente entra y sale y tiene como un huequito en la mitad por donde todo circula. ¿Por qué traigo esta figura a colación? Porque en los procesos de sanación, en los procesos de recibir información, en los procesos de sacar, poner lo que sea, vamos a necesitar activar este canal. Porque toda esta energía que está entrando, ahorita no la estamos haciendo funcional, es porque no sabemos cómo entra, cómo sale y no sabemos cómo, como si tuviéramos una batería dentro y pudiéramos colectar esa energía dentro a través de nuestra geometría y poderla amplificar y utilizar para iluminar nuestro proceso y armonizar las cosas. Entonces, imagínense que lo que decía Atzin, que es súper importante, en ciertos puntos tenemos campos electromagnéticos. Entonces imagínense que alrededor de nuestro corazón hubiera un tubo toro y estuviera esta figurita aquí girando y en la medida que va girando, pues va emanando un magnetismo, emanando una frecuencia y teniendo también un magnetismo de atracción. Pero a su vez esto sube por la columna y así por nuestra cabeza y por nuestros pies vuelve y se gira uno más grande. Entonces, es una invitación tal vez como a respirar conscientemente para poder entrar energía a través de este tubo y empezar a trabajar de a poquitos. Es que este tema es muy complejo, ¿no? Y ahí les dejo abierto para que sigan explorando. Sí, importante el toroide, porque justamente, bueno, nuestro campo electromagnético está formado por una burbuja que donde guardamos toda la información con la que vamos experimentándonos. Entonces, llega un punto en el que esa burbuja no crece, no entra lo nuevo, sino que simplemente se está repitiendo la misma información, las mismas vivencias, las mismas experiencias. Entonces, cuando abrimos este toroide, tenemos la posibilidad de renovar, de meter energía divina a nuestro círculo de realidad y de ahí ir experimentando cosas nuevas, haciendo cosas que no estaban en nuestro programa y de esta manera nos damos cuenta que si nuestro campo magnético está cerrado o si el toroide está abierto simplemente con la forma en la que va llegando la energía. A Les voy ver, Sí, es poniendo el dice, como toro. imágenes para que de pronto se hagan más familiares porque a veces la imaginación no nos da. Sí, exacto, es y ahí se que... ve, perdón, Sí, adelante, sí. hermano. Bueno, sí, sí. No digo que se ve como arriba está ese circulito por donde entra la energía nueva y abajo sale la energía vieja hacia la Tierra. Entonces hay un flujo que mantiene un equilibrio. Claro. Y eso, ese toroide, eh, hay hay algo que se llama la notocorda. La notocorda se entiende como un pilar, ¿vale? Que hay en el centro de que separa una parte izquierda y la parte derecha de nuestro cuerpo. Y esa notocorda, ¿vale? Lo que hace es subir y bajar energía de arriba a abajo, de tierra a cielo, de cielo a tierra, de tierra a cielo, cielo a tierra. Y eso forma el toro, tanto de arriba como abajo, abajo arriba, sin parar. Es una energía que vuelve, entra y así sin parar. ¿Qué pasa? Que cuando esa notocorda, por algún tipo de, de congestión energética, por algún tipo de afectación, no solamente nuestra, sino externa, que nos pueda afectar, esa notocorda, en vez de estar energéticamente hablando recta, como tiene que estar en un pilar, se podría decir que es un pilar de luz, ¿no? Que nos atraviesa de arriba a abajo. Si esa notocorda la tenemos doblada, ¿vale? La tenemos doblada, entonces ese toroide energético, en vez de ser armonioso,
ese se deforma, sale como una especie de abombamiento en nuestro huevo energético, en el que en vez de ser el huevo energético bien definido, se ve como un abombamiento, por ejemplo, por aquí y después continúa. Eso es porque la notocorda se ha doblado, se ha desviado del lugar. No está en conexión directa con el cielo o tampoco está en conexión directa con lo de abajo. Entonces se deforma la notocorda y entonces aparecen problemas energéticos y al cabo del tiempo enfermedades o problemas físicos. Esa tiene que ver con ese campo toroidal que tenemos. Y la notocorda, hay gente, que eso es un dato curioso para la gente que quiera saberlo. Si la notocorda, nuestro huevo energético, eh, tiene una deformación, porque la notocorda tiene algún problema, una desviación, no está bien destapada, ¿no? De arriba, o está un poco doblada de un lado, o hacia adelante o hacia atrás, tiene algún problema, ¿no? Hay gente que suele tener el huevo que nos envuelve a lo mejor mucho más grande arriba y empieza a hacerse más pequeño por abajo. Y esas personas pues tienen, por ejemplo, no sé si habréis visto algunas personas o en vosotros mismos, hay gente que tiene la parte del cuerpo de la que es la parte del tronco más gruesa y las piernas muy finitas, ¿vale? Quien tiene las piernas muy finitas y la parte del tronco muy ancha o muy gruesa o con mucha carga de grasa o de masa muscular o de hueso o lo que sea, es porque el huevo que tienen es mucho más ancho arriba, está más conectado con la parte de arriba, ¿vale? Y menos conectado con tierra. Las personas que tienen tendencia a tener las piernas bien gruesas, tienen problemas circulatorios, tienen varices, tienen las piernas muy gordas, porque el huevo lo tienen fino o normal arriba y muy grueso abajo. Eso hace que haya demasiada conexión a tierra y poca conexión arriba. Y eso es porque la notocorda está deformada o desviada, y entonces empieza a acumular demasiada energía en la parte de abajo de la persona, de las piernas, empiezan a tener problemas en las piernas, en la circulación, empiezan a tener demasiada cantidad de materia grasa y después están las personas que tanto arriba como abajo están en armonía porque tienen el huevo eh, definido, tanto arriba está conectado como abajo. Y la notocorda no la tienen desviada, la tienen recta. Entonces son datos que hay que tener en cuenta para, por ejemplo, tener una salud energética, para tener ese toroide que tenga salida arriba, abajo, y la notocorda, esa pilar de luz que nos separa, no se doble, porque eso si se desvía empiezan a tener problemas. Y eso, pues, como decía Luisa, hay terapia con los sólidos platónicos, por ejemplo, descongestionar diferentes centros energéticos que pueden estar congestionados y esa congestión puede llevar a que la notocorda pierda energía por un sitio, tenga fugas energéticas en el campo toroidal, en el campo energético y aura, y entonces se deforme esa notocorda, ese huevo cósmico, ese huevo que tenemos envueltos, ese tipo de campo energético, y empieza a haber problemas, ¿no? Entonces es importante saber sobre estos puntos para que no haya ese tipo de problemas. Y la conexión de la notocorda es una conexión infinita, ¿vale? Una conexión infinita que va directa a la fuente de Dios, como quieren llamarlo, al universo, energía cuántica, es una conexión directa. Y la parte de abajo es una conexión directa hacia la parte como más que de la madre tierra, que también es de la madre tierra, por supuesto, es una conexión de la parte como diría yo, una especie de infraconsciencia, ¿vale? Infraconsciencia que hay que nos conecta con la parte energética y espiritual de la madre tierra.
no de la materia física, sino de la parte espiritual, energética de esa madre tierra. Es una infraconsciencia que nos conecta con ella y otra supraconsciencia que nos conecta directa con la fuente, esa notocorda, ese pilar de luz que nos separa y que forma, por supuesto, ese toro. Espectacular, mi Fran, gracias. Maravilloso. Siempre, mejor dicho, enriquecen nuestra vida. Yo sí, Siempre hola. es una clase con... Ay, María. Entonces, mira, yo sí. Ella nos escribía acá cómo utilizar en el día a día la geometría sagrada para manifestar nuestro propósito. Entonces, digamos que es como todo, no hay un solo elemento que utilicemos para una sola cosa y cuando vamos a manifestar propósito hay muchas cosas alrededor, no solamente la geometría. Entonces voy a salirme un poquito de la geometría para atrás antes de poderte decir cómo la utilizamos o bueno, algunas ideas de cómo yo la utilizo. Entonces lo primero es que cuando tú definas tu propósito, utiliza muy bien el lenguaje que vayas a poner ahí. Sitúate en un lugar de poder. Y en ese lugar de poder, ¿a qué me refiero? Antes de empezar a invocar, invocar es poner en boca algo que tú quieres, es sé consciente primero de esa energía, de ese campo que tú tienes y sitúate en ese lugar donde tú ya eres como, estás alineado, estás armónica, o sea, si vas a, ejemplo, ¿no? Si vas a poner en tu propósito tener más dinero, cuando vayas a arrancar a hacer ese propósito, no te sitúes en un lugar de miedo. Porque acuérdate que lo que estamos hablando acá es un tema bien interesante alrededor del magnetismo, que es algo que no percibimos, creo que en otro momento puse el ejemplo, pero es cuando voy por la calle y resulta que pasa un perro y yo digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, y el perro viene y me muerde. Y yo digo, pero si yo estaba diciendo que no tenía miedo, resulta que sin que lo viéramos, sin que lo percibiéramos, mi cuerpo soltó una adrenalina que el perro la olió y atraje al perro para que me mordiera. Entonces, haz de cuenta que algo pasa cuando vamos a hacer nuestro propósito, que es igual. No solamente de boca para afuera decir se va a manifestar, sino que toda tú estés realmente en armonía, porque lo que se va a manifestar no es lo que estás diciendo solamente, sino lo que en tu campo electromagnético estás emitiendo. Entonces mi invitación es, antes de solamente utilizar algo externo, vámonos como al centro, ¿no? Entonces, una vez estás situada en ese lugar de armonía, en que estás tranquila, en que realmente te abres a ese universo de posibilidades, entonces ya ahí manifiestas con la palabra lo que deseas, como lo deseas, o bueno, lo que sea este propósito, y dependiendo de lo que tú quieres, claro que sí va a haber una geometría que te va a funcionar. Si queremos algo que se estabilice, pues le vamos a poner un cubo que nos va a representar la solidez, que nos va a representar la materialización, el bajarlo, y si adicionalmente ese cubo es verde, pues entonces va a traer también un poco más porque nos va a traer la tierra, nos va a acercar como, es como una semejanza, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner todos esos elementos lo más complementarios posibles para que tengas lo que quieres. Si resulta que tienes un nuevo proyecto, vamos a necesitar fuego, porque lo primero que necesitamos es como ese entusiasmo y esa capacidad de movilizarnos. Entonces, muy seguramente le vamos a poner un tetraedro, que es una pirámide, donde le vamos a poner esa fuerza y si además esa pirámide roja, pues quiere decir que aún así más todavía la vamos a potenciar. Pero sí, es una combinación entre algo, o sea, bajar esa energía de ese propósito para que adicionalmente nos traiga dinero o alguna cosa material. Entonces podemos hacer una combinación entre un cubo y una pirámide, ¿sí? Pero hay otras cosas que necesitamos armonizar, por ejemplo, en la salud. Entonces ahí utilizaríamos de pronto un dodecaedro que es mucho más armónico, hay mucha más contención, pero a lo mejor vamos a utilizar un círculo para poner todo nuestro universo. Yo utilizo mucho como los elementos y las cosas a través de la cartelera de sueños, que puede ser una cartelera de sueños o mapa de realidad, o sea, como lo queramos poner, porque ahí es mucho más fácil jugar con esas geometrías. Puedes ponerlo en un altar también, pero yo encontré que, no sé si se puede ver ahí, chin, chin, que yo ahí hago una combinación de todas las cosas, pongo todos los elementos ahí.
O sea, en mi altar y en mi lugar, yo antes de hacer mi creación me puse en esa alineación. Y después lo dividí por colores, por elementos, por figuras, y cuando necesito ponerle más energía a algo, pues no cabe que voy y le pongo una geometría ahí como para potenciarlo. Entonces, sí lo puedes utilizar a diario, es solamente familiarizarte con las geometrías, entender para qué funcionan y saberlas poner y combinar. Entonces, claro que puedes utilizarlos para manifestar, pero no es solamente ponerlos, sino lo que te digo, ¿no? Es todo un entorno y arranca por ti adentro, ¿no? Continúa, mi querido. Así. Buenísimo. Sí, yo sumaría un poquito con esta perspectiva también de, bueno, ella pregunta cómo utilizan la geometría sagrada para manifestar un propósito. Justamente, ¿no? Toda geometría sagrada te da un espacio, te da un espacio. Dentro de ese espacio, si nos ponemos al centro, nos damos cuenta que hay una adelante, una atrás, una izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, para geometrizar, también tiene que ver con tomar en cuenta cada uno de estos puntos que existen en la realidad, que cada uno de estos puntos también está vinculado, ligado o representa a un elemento, a un sólido platónico, son mundos. Entonces, al hacerlos conscientes, al ponerlos en todo momento en tu creación, tienes que alinearte, alinear estos mundos, todos a la misma dirección. Entonces, eso quiere decir, como decía Luisa, tener un propósito, que este propósito también vaya en orden divino con la naturaleza, con la vida, para que sea también un propósito ya geometrizado desde ahí, desde la idea. Entonces, a esto te das cuenta que ya estás trabajando con el mundo de las ideas, del fuego, con el mundo divino, ya tienes un propósito. Pero no basta con solamente enfocarte en el propósito, sino que ese propósito tiene que tener también un lenguaje, un simbolismo, una forma de dirigir la energía, de mover esa energía sexual, que es el otro punto de la polaridad del lenguaje o de la energía masculina, es la energía femenina, es la energía sexual, el movimiento. Entonces, al tener estos dos también alineados, eso te lleva a una acción que va dirigida a ese mismo propósito. Entonces ahí tienes ya una manera de geometrizar para manifestar un propósito, tomando en cuenta estos puntos, abriendo tu espacio sagrado, poniendo cada elemento en su lugar. Entonces ya desde ahí estás ordenando tu espacio físico y desde ahí vas a permitir que entren energías afines. Entonces, de esta otra forma, también estamos utilizando los sólidos platónicos de manera energética, digamos, ¿no? No los estamos utilizando de manera física, pero sí que corresponden a cada uno de estos mundos. Entonces ahí ya tenemos coherencia en nuestra creación. Ya la energía lleva un lenguaje, lleva una dirección, lleva un escenario al cual llegar y la acción es precisa. La acción que se realice va a ser precisa si estos tres mundos están ordenados. Tal cual, totalmente, hermano. Sí, señor. Y en lo que se refiere a lo de manifestar un propósito con la geometría sagrada, pues también se puede utilizar pues, con una geometría que es una de las geometrías que más se suelen pasar por alto, pero en realidad es una geometría muy poderosa, ¿vale? Para manifestar y también para alejar lo que no quieres, que esa es la espiral, ¿vale?
La espiral es una geometría sagrada muy poderosa. Trae, Sí, claro. sí. La espiral, tú, por ejemplo, quieres atraer algo positivo en tu vida, que tú imagínate que quieres atraer, pues, yo qué sé, tu trabajo ideal, ¿no? Un trabajo ideal o que lo que tú quieras, salud perfecta, una salud, quieres sanar algo que tienes un poco en baja vibración o lo que sea, pues simplemente tú visualizas una espiral y con tu mano, ¿vale? Desde el centro de la espiral, ¿vale? Empiezas a hacer la espiral que se haga más grande, desde el punto medio hasta hacia afuera, hacia afuera. Y eso vas visualizando mientras que vas haciendo la espiral, vas haciendo que crezca y vas haciendo que se haga desde el punto central hacia afuera, vas visualizando que todo eso vas atrayéndolo, lo vas a conseguir y va a aparecer a ti, va a aparecer ante ti todo lo positivo. Todo lo positivo va a aparecer ante ti. ¿Vale? Entonces, cuando ya acabas de visualizar, has creado una, una espiral energética, ¿vale? En el espacio, en el tiempo, ¿vale? Con todo ese propósito de que algo positivo llegue y crezca a tu vida, con ese simple ejercicio. Y si algo quieres que se aleje de ti y quieres que desaparezca, pues al revés, desde la parte abierta, ¿vale? Vas cerrando y vas visualizando lo que quieres que se aleje de ti, lo que quieres que lo negativo, lo que no quieres en tu vida, hasta el centro de la espiral. Es una forma fácil de trabajar con la espiral, que es una geometría que se pasa por alto, pero es muy poderosa, porque de hecho con las espirales es con la que se producen portales interdimensionales, portales que se pueden crear con la magia, ¿sabes? Se hace con la espiral. Porque tú cuando haces un portal para que entre algo positivo en tu espacio sagrado, que el propio espacio sagrado ya es una geometría sagrada que tú invocas a tu alrededor, puede ser un círculo de protección, como en la brujería antigua, o puede ser simplemente una zona como una cruz y un cuadrado y después un círculo, que eso sería la cuadratura del círculo, que eso es mucho más poderoso incluso que el propio círculo. Y ahí puedes invocar los cuatro elementos y a los dioses, al aire, al agua, a la tierra, a los ancestros, todo lo que tú quieras. También es una geometría sagrada. Y dentro de esa geometría sagrada, que es tu espacio sagrado, pues ahí puedes utilizar, pues hacer una espiral en el suelo, en la tierra, en el aire, por ejemplo, si tú quieres invocar energías del universo, que sean energías de sanación, energías de bondad, de amor, de luz, pues haces una espiral mientras que la haces desde el centro hacia afuera, invocando toda esa energía como y se crea un portal de luz que entra directamente hacia tu séptimo chakra, tu notocorda, tu campo energético y te inundas todo tu espacio sagrado y todo tu cuerpo de toda esa energía. Si quieres hacerlo también en el suelo para recibir la energía de la tierra, para recibir todas sus bendiciones, toda tu prosperidad también. Si quieres desechar algo que está en ti, haces un portal en el suelo, ¿vale? En la tierra y le regalas a través de esa espiral, desde hacia afuera hacia adentro, le regalas a la tierra como ofrenda todo ese desecho que ella transforma gustosamente. Entonces, la espiral sirve para muchas cosas y es muy fácil de utilizar. Total y Y es muy absolutamente. poderosa, la espiral es, Sí. se utiliza mucho para manejar el ki, y de hecho en la película de Karate Kid es como le enseña Miyagi a Daniel San, pulir y encerar, Pulsera, ¿no? Claro, pulir y encerar es lo mismo, es una manera de abrir portales o cerrar, ¿no? O sacar o meter a tu realidad cierta información. Entonces, de aquí surge también de esta espiral un símbolo muy interesante que visto desde otra perspectiva es el sinus. Y el sinus eso, a lo que nos ayuda es a invertir la información, a cambiar la información de un polo a otro.
Entonces digo aquí porque hay una pregunta que habla un poco de eso, que si los símbolos de curación o sagrados son derivados de estas geometrías. Por el ejemplo, la estrella de David entiende que tiene varias funciones. Claro, bueno, la estrella de David tiene varias funciones, aunque en la cultura en donde más se utiliza es una estrella de protección, ¿no? Que filtra energías divinas, energías luminosas, pero más allá de cómo se utiliza en esta cultura, ay, se me fue el nombre de ¿Judía? judíos, ajá. Tiene muchas funciones, ¿no? Más allá de lo conocido. Entonces, de esta misma forma, hay figuras que nos ayudan a cambiar esta información. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Algún consejo para la fertilidad? Tengo 40 años, me gustaría tener un hijo y aún no se da. Ok. Consejos para la fertilidad. Bueno, entonces, ¿quieres arrancar? ¿Quieres seguir? Dale, a ver, Bueno, vamos compartiendo. dale. Bueno, Entonces, consejos, pues primero elegirlo, ¿no? Primero decidirlo, a partir de ahí de tenerlo bien claro, bien consciente que es una elección, van a ir surgiendo situaciones que hay que mover, porque si no se da, es que no está o sea, no está el programa en equilibrio, o sea, esto no está geometrizado, entonces no hay manera de que desde el inconsciente o desde donde lo estás manejando se pueda dar. Entonces, sí es un proceso de mucha conciencia, de equilibrar las dos energías, la femenina, la masculina, o sea, creo que, a ver, podríamos ser un poquito más específicos tal vez. bueno, retomando la primera pregunta o el primer comentario referente a las geometrías y específicamente a la estrella de David. Quiero detenerme un poquito aquí porque la estrella de David es, digamos que la figura 2D de una figura que en realidad es 3D. Las voy a mostrar. De nuevo vamos a volver a nuestro campo Merkaba. Entonces resulta que, bueno, creo que la pantalla me brilla mucho, ¿no? Pero básicamente si miramos, cuando hablamos puro al principio, estábamos hablando de, de las estrellas que teníamos y que era nuestro primer campo energético que teníamos alrededor. Entonces la estrella de David en realidad es como sí, la 2D de lo que podían en ese momento pues expresar o compartir referente a lo que era el campo Merkaba. Entonces, cuando nosotros miramos cuáles son las funciones de sanación del Merkaba, vamos a ir a otro origen principal y es cuál es el significado del Merkaba. El Merkaba quiere decir campo rotatorio de luz. Entonces, cuando tenemos esa estrella de David, en realidad nosotros tenemos 3 estrellas de David sobrepuestas en nuestro campo. Ellas arrancan a girar y nos generan una esfera que queda alrededor. Pero todo parte realmente de esa estrella de David. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener nosotros alineada nuestra geometría, nuestro campo Merkaba activo, nuestra energía fluyendo, hay una cosa que pasa naturalmente y es que la salud y la curación van a venir naturalmente, porque acuérdense que estábamos hablando que lo que no está sano o la enfermedad o lo que sea es porque hay una energía que está estancada o algo, una emoción que no ha ido fluyendo. Cuando nosotros trabajamos a través del mercado hay muchas cosas que se activan. La primera, porque para poderlo activar también es como, o sea, está ahí, vamos primero a reconocerlo y por lo menos ahorita al cerrar esta charla todos vamos a ir como siendo conscientes de que existe, pero realmente para hacer esta activación se requiere un proceso y en ese proceso están incluidas muchísimas cosas, hay incluidos mudras, hay incluidos respiraciones, visualizaciones, una serie de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en la medida que nosotros ponemos en armonía y en activación ese campo Merkaba, automáticamente la coherencia en nuestra biología se va a dar? Entonces, ¿cuáles son las funciones de esa estrella? Pues si la tenemos en coherencia,
naturalmente el efecto que va a suceder es que todo va a estar saludable. Entonces no es que tenga muchas funciones, lo que pasa es que como es toda una composición, entonces si alineamos una cosa, se van a alinear las otras. Si yo me voy específicamente a utilizar el mercado para una situación particular, pues digamos que no es lo que normalmente usamos. Ya el mercado es como la completitud de absolutamente todo. Les voy a poner un ejemplo. Tengo una casa con muchas habitaciones. En la cocina tengo la caja, no sé si en todos los países se le llaman los tacos de luz, como los fusibles, que Ah, sí, controlan el sí. paso de electricidad en toda la casa. Pero resulta que se va la luz en una habitación particular. Entonces yo tengo varias formas de solucionarlo. Una es ir a revisar el bombillo. Si no me prende, entonces voy y jalo una extensión del cuarto del lado y conecto una lámpara. Igual estoy iluminando la habitación, pero la otra es irme al origen y puede ser que simplemente ese fusible o ese taco se saltó. Entonces, cuando activamos nuestro campo Merkaba, es eso, es ir a esa cajita de fusibles y activar toda la energía de la casa para que todas las habitaciones se iluminen en vez de trabajar particularmente sobre una habitación. Entonces, esa estrella es súper poderosa porque refleja toda la casa, por ponerlo en ese ejemplo como coloquial. Ahora, particularmente con el tema de la fertilidad, es una cosa suprema, o sea, cuando oigo cosas porque es un tema supremamente interesante, eh, que alinea un montón de cosas. Cuando nosotros hablábamos, o cuando yo hablaba hace un ratito, referente al tema del desde dónde estamos situados cuando vamos a generar nuestro propósito, resulta que en este momento lo primero, Diana, es que volvamos a ese punto de no sentir miedo o de no sentir duda de qué va a pasar. Porque resulta que, acuérdate que lo que se está manifestando es realmente lo que hay en ese corazón que está como alineado con la cabeza. Entonces, por un lado hay un deseo intenso, pero también hay una duda intensa. Entonces, a lo mejor está primando esa duda sobre ti. Para devolvernos un poquito, entonces lo primero que vamos a hacer es alinear varias cosas. Lo primero es que la manifestación física de un hijo definitivamente se va a generar a través de la biología. Entonces vamos a trabajar un poquito la biología. Vamos a trabajar hace cuánto no te haces un masaje tú consciente para desbloquear todos los caminos que tienes. Arranca por tus piecitos, arranca a desbloquear todas aquellas emociones que no le permiten a tus pies avanzar. Vamos a ir por las piernas, vamos a ir subiendo, vamos a consentir las manitas. O sea, permítete desbloquear físicamente la energía. Una vez nuestro cuerpo está un poquito más relajado y como ya más abierto a que todo fluya, entonces vamos a trabajar un poco ya hacia los campos energéticos. Vamos a ir, no sé si dentro de tu creencia están los chakras, pero existen esos campos de luz y vamos a ir revisando y vamos a ir limpiando cada una de ellas. Vamos a ir conectando la raíz, esa capacidad que tenemos de concretar y materializar las cosas, porque tú ya has concretado y has materializado cosas que aparentemente eran imposibles a lo mejor para nuestros papás o para ti misma. Entonces, tú ya tienes esa capacidad creadora, entonces vas a tomar el mérito de esas cosas que ya hayas logrado. Vamos a subir como esa parte creativa. ¿Cuántas veces no has tenido una idea súper creativa para sacar adelante? Entonces vamos a limpiar toda esa energía y vamos a poner ese chakra a funcionar, a decir, estás listo, o sea, estás vital y estás en capacidad de crear todo aquello que yo ponga. Después vamos a subir un poquito a las emociones y ahí es donde vamos a trabajar como que nuestras emociones estén balanceadas. Tengo ese poder personal de controlar mi biología y decirle a mi biología, ¿estás lista? Pero también de manejar esas emociones internas cuando el miedo, cuando alguna cosita de duda entre, ¿no? Y no es rechazarla, simplemente decirle, la entiendo, pero pues no vamos a atraer lo que deseamos y si sigues así, entonces pues trabajas con ella. Después vamos a subir a nuestro corazón, que es el amor incondicional. Y en ese amor incondicional creo que viene la prueba más difícil y es desconectarnos un poquito del resultado. Es decir, aunque el resultado que tú quieres tener es la concepción de un hijo, en realidad lo primero que queremos querer es tener todo nuestro cuerpo y nuestra energía perfecta para poder tener la capacidad de crear un ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si todo nuestro ser y nuestro cuerpo está en ese balance perfecto, no solamente vamos a poder, pues, o sea, tener un hijo, sino también tener otros proyectos. Entonces, un poquito es, en ese amor infinito, me desprendo del resultado de tener un hijo,
y me doy cuenta que lo más importante es que toda yo esté balanceada, todo mi ser esté armónico, todo esté perfecto, porque naturalmente las otras cosas se van a dar. Entonces, a través del amor entiendo, o sea, sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, pero me desvinculo, o sea, ya le quito un poquito esa carga y me doy cuenta que realmente lo que quiero es estar balanceada y poner toda mi energía y todo mi ser a funcionar perfecto. De ahí entonces ya vamos a cambiar la palabra, porque mira que aquí ya estamos diciendo, me gustaría tener un hijo y no se da. Cada vez que nosotros pronunciamos eso, o sea, cada vez que tú lo dices, te estás dando una orden inconsciente. Sé que suena como algo difícil cuando no tenemos algo concreto en la mano y es como, me estoy mintiendo porque estoy diciendo que sí lo tengo y no lo tengo. No, vamos a cambiar un diálogo en eso, ¿no? Y es, sácalo de tu imposible, que tu verbo exprese otra cosa. Y esa primera cosa que vas a expresar es que tú estás perfecta y estás lista para engendrar y traer a este planeta un ser como lo deseas y que tú estás lista. O sea, pero ya dalo por hecho, o sea, obviamente lo trabajas y haces todo lo que requiere tu ser para sentirse alineado, pero ya cambia el discurso. No te vuelvas a estar repitiendo en que no se da, porque adivina qué va a pasar. Hay una pequeña cosita que está desalineada, pero esa pequeña cosita es la invocación, poner en boca lo que viene de tu corazón. Y como normalmente hablábamos del tubo, ¿no? Que hay energías que vienen de arriba para abajo, pero esta viene de abajo para arriba en la forma en que lo estoy trabajando. Entonces, no hay forma que desde ese amor incondicional, si llego aquí y ya no lo expreso amorosamente y en otro lugar, pues es muy difícil que podamos visualizarlo y conectarnos para que se dé. Entonces, vamos a trabajar un poquito el lenguaje con el que estás creando esa realidad. Vas a crear un lenguaje diferente, vas a invocar otra cosa. Cuando te comuniques, vas a comunicarte diferente. Es como ese proyecto que quiero cambiar de carro, no se ha dado, pero sé que se va a dar. Es decir, lo pongo en un positivo. Básicamente es algo así. Normalmente cuando realmente queremos invocar y dar por hecho una cosa, no, ni siquiera lo ponemos en un futuro. O sea, ya lo damos por hecho y lo invocamos por hecho, o sea, ya está dado. Pero si todavía no hay esa alineación, por lo menos ponlo en que viene en camino, pero sácalo de la negación, porque en este momento está como en negación. Entonces cambiémoslo y subámoslo un poquito al, sí, por lo menos lo veo viable hasta que llegues a ese punto de decir, ya es, así no sea todavía, pero ya es en tu realidad, tú ya lo expresaste. Después la visualización. Y es que como vamos subiendo y vamos limpiando, hoy en día ese miedo a veces no nos permite imaginarnos en ese espacio. Entonces simplemente en un espacio de meditación, algo que te conecte, entonces empieza a visualizarte tú como mamá. ¿Cómo sería ese escenario? Eh, el amor que tienes para dar, pero como ya nos hemos desvinculado un poco del resultado de que se dé o que no se dé, entonces también esa visualización va a ser que tú eres una mujer fértil, tú eres una mujer próspera, entonces ya imagínate más próspera, muchísimo más fértil, o sea, mira cuántos pelos tienes, o sea, eso ya es fertilidad. Mira todas las cosas abundantes que tienes y ya ahí te ves. Y ya viene la comunicación con Dios y es esa, como esa fe. Y si lo miramos al revés, pues es conectarte con esa diosa interior que tú tienes y traerlo a que se haga realidad y hacemos el proceso totalmente al revés. Y es que ya me conecto con Dios, o sea, dicen que a través del Tantra las antiguas culturas ni siquiera necesitaban el acto sexual físico genital para poder engendrar un hijo, porque somos andróginos y lo hablábamos una charla pasada a través de la sexualidad, tenemos la capacidad de materializar solamente que no lo tenemos en nuestro posible. Entonces haces el mismo ejercicio al revés, recibes esa divinidad y vas limpiando hacia abajo. Eso como por el lado de utilizar las geometrías. Pero yo voy a hacer publicidad política pagada, como dicen, porque no me queda de otra. Y es que aquí nuestro amigo Atsin trabaja con unas flores que son preciosas porque también trabajan desde la materia y trabajan el transgeneracional. A veces hay alguna cosita que venimos a limpiar con nuestros ancestros, hay algún hijito que no, algún no incluido, alguna emoción que no se ha liberado y a través de las flores también, o sea, como que todo se complementa, ponemos a vibrar el agua de nuestro cuerpo en otro nivel y podemos hacer una sanación que permite la fecundidad de una forma más rápida y armónica. Y me extendí un montón, pero ahí les cuento. Sigan, chicos. Yo aquí me Buenísimo, quedo. claridad. Buenísimo. Adelante, Fran, ¿quieres agregar algo? Bueno, pues en cuanto a lo de cómo
hacer, ¿no? Algún consejo para la fertilidad que nos contaba nuestra hermana Diana, pues en principio todo lo que ha dicho Luisa es total, así es, totalmente de acuerdo y aceptado. Y también, pues, a ver, la fertilidad, ¿vale? Muchas veces no se da o no, una persona no engendra hijos porque hay un programa en ella, ¿no? A veces hay un programa dentro, ¿vale? De esa persona. Y ese programa a lo mejor puede ser un programa que a lo mejor no es de su propia vida, de su propia encarnación, sino que puede ser de una pasada o de sus propios familia, ¿no? Hay programas y esos programas pues pueden llevar a que no se pueda materializar ese deseo, ¿no? Y después está la opción de que también hay una opción que es despertar o activar la Kundalini para tener mucha más energía desde el chakra sacro, ¿vale? El sacro es una energía que está contenida en la parte donde está el coxis, en la parte baja, que se llama sacro porque es ahí donde antiguamente en alquimia se contenía y se contiene un líquido sagrado que se activa cuando esa kundalini, esa serpiente, empieza a activar los 7 chakras hasta arriba, ¿no? Y empieza a despertarse esa energía sexual y empieza a despertar ese líquido sagrado por, eh, por lo que se llama el canal Susuma. Susuma, que es el que está en medio del Ida y el Pingala, que son las dos serpientes que una es negativa y la otra positiva y están uniendo en la dualidad para hacer unidad. Entonces se activa esa Kundalini y entonces se experimenta un éxtasis de iluminación. Pues esa técnica del Kundalini podría dar una activación en la fertilidad total, ¿vale? Y después tenemos una opción que sería a lo mejor a corto plazo y más fácil, que es utilizar el triángulo, ¿vale? Como geometría sagrada. Hablando de como geometría sagrada, el triángulo podemos decir que son los principios masculino y femenino, porque se unen para dar origen a un tercer principio, ¿vale? Lo que sería el triángulo equilátero. En la familia pues, son padre, madre e hijo. En química es el ácido, la base y la sal. En el hombre es el intelecto, el corazón y la voluntad, o el pensamiento, el sentimiento y la acción. En las virtudes divinas pues son la sabiduría, el amor y la verdad. Entonces, con el triángulo también puede dar esa terceridad, que es el hijo, que es lo que se despertaría en tu fertilidad a raíz de eso. A raíz de ese triángulo, de poner el triángulo, incluso hacerlo de forma ritual, ¿vale? Hacer de forma ritual lo que se llama, eh, lo que llamamos magia una magia de crecimiento, ¿no? Una magia de expansión. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy fácil. Nosotros podemos dibujar un triángulo, en una hoja un triángulo, como tú quieras de grande, y hacer desde la palabra que necesitas tú es fertilidad, ¿no? Pues hacer que esa fertilidad que ahora mismo no está, ¿vale? Empiece a darse. ¿Cómo hacemos esto? Pues en la palabra fertilidad, arriba del todo ponemos la letra D. Después sumamos una letra AD. Después empezamos a sumar hasta que al final en la base de la pirámide pone una fertilidad. Hacemos una pirámide desde la letra más pequeñita, que es la D, vamos sumando letras cada línea hasta que ponga fertilidad. ¿Qué pasa? Eso se llama magia de crecimiento, magia de expansión. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en la pirámide tú estás en la no fertilidad, que sería
eh, en la nada, ¿no? En la nada que sería después, antes de la D no hay nada, no hay fertilidad, ¿vale? En la punta de la pirámide no hay fertilidad y vamos sumando una letra. Entonces, esa fertilidad va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que cuando ya está en la base es fertilidad toda entera y entonces la fertilidad se manifiesta porque está actuando en lo que es el triángulo, que es principio masculino y femenino. Y da su origen en la terceridad, que es el hijo, el tercer principio. Entonces, ahí estamos poniendo una palabra que se va a manifestar porque está dentro de una geometría sagrada y como es sagrada, todo lo sagrado hace que lo que se hace con voluntad se manifieste. Porque no lo estás poniendo en el aire, no lo estás poniendo sin ningún tipo de contención geométrica. O sea, lo estás poniendo en una contención geométrica, no lo estás poniendo en el aire sin contención geométrica, sin nada. Lo estás poniendo dentro de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, un triángulo que tiene todos los principios de la geometría sagrada para que se manifieste la realidad con voluntad. Entonces, simplemente con hacer esa magia de crecimiento, pues va a manifestarse en tu realidad. Tú, mientras que vas poniendo cada letra, vas visualizando directamente en tu mente, vas imaginando que ya tienes a tu hijo, que ya estás embarazada. Cada letra vas visualizando que ya estás embarazada, que ya cómo te sientes al estar embarazada, qué alegrías, qué felicidad, qué lo que estás sintiendo al estar embarazada. Y cuando ya tienes toda la palabra escrita, siente perfectamente de que eso ya está hecho, ya estás embarazada, ya eres fértil, como el árbol más frondoso que hay en el bosque, que da los frutos más hermosos y las flores más bonitas. Ahí ya simplemente con ese ritual y todo eso lo acompañas con energía de los cuatro elementos en un espacio sagrado en el que tengas los cuatro elementos a tu alrededor, que tengas flores, que tengas eh, eh, música, que tengas como si fuese el ambiente más hermoso que puedas ponerte. Le pones diferentes figuras, le pones, si crees en algún dios o en alguna divinidad, pones la divinidad. Pones todos los elementos, piedras preciosas, pones el agua, que el agua es la base de toda fertilidad, es la vida pura. Pones dentro de esa agua, la contienes con una forma geométrica, por ejemplo, le pones una forma geométrica, una especie de bol o baúl que sea en forma triangular para que tenga la fuerza del triángulo, de la fuerza de la fertilidad, de la terceridad. Pones todo eso en tu espacio sagrado y en medio, pues, haces ese ritual con ese dibujo y visualizando de esa manera todo eso. Después de hacer todo ese ritual, lo dejas puesto durante 9 días, que es 9 es el número de manifestación. Y cuando lo tengas ya acabado, entonces tú das y agradeces y pones y ofreces esa hoja con esa geometría sagrada al abuelo fuego para que eso se dé rápido en tu vida. Totalmente. Así funciona. Y hablando del triángulo, tienes que posicionarte porque en el transgeneracional es muy probable que estés dentro del triángulo de papá, mamá, hija. Entonces, si todavía estás como hija, va a ser muy complicado que tú puedas crear tu triángulo. Entonces, eso te lleva a posicionarte dentro de tu árbol genealógico y trabajar también con el símbolo del árbol, que el símbolo del árbol habla de la familia. Entonces Mm. ya desde ahí, con todo esto, bueno, es un propósito que va a ir tomando fuerza, coherencia y seguramente en 9 meses nos escribirás ya con tu cría. Eso esperamos, sí. Sí, sí, Un Es, bebé de la magia, otro bebé más de la magia, porque aquí te cuento que hay muchos, entonces hay sí. es muchos, una belleza. así es. Entonces, bueno, aquí con muchísimo gusto podemos acompañar tu proceso si así lo eliges.
que también nuestros hermanos, tanto Fran como Luisa, bueno, son unos magos con mucho conocimiento para manifestar tu propósito. Así es que, pues bueno, qué bonita charla, qué bonito eh, Sí, llegar con estas conclusiones, ¿no? En donde esta hermana está buscando la fertilidad, dar a luz y bueno, también trabajar con el Metatrón, que es dentro del árbol de la vida, es la corona, es la voluntad, es la luz. También te va a ayudar mucho a conectar con el potencial que está en ti. Así que ha sido un placer, hermanos. Ay, muchísimas gracias. Gracias a todos por muchísimas estar gracias. y nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos nuevamente el Aquí próximo dice, hay un con... momento que dice aquí Diana, es decir, se escribe la palabra dentro del triángulo. Sí, exacto. Exacto. Sí, dentro del triángulo. Mira un momento, te lo voy a decir para que lo tengas claro. Un momento. Es decir, que cada letra es un nivel. Cada letra Exacto. que tiene te va dando un Se va nivel. haciendo el triángulo a través de la palabra. Exacto. Sí. Ahorita lo voy a dibujar para que lo tenga claro. Bueno, ya ahí hay un padre poniendo dirección a esa energía, un masculino ahí. Bueno, Sí, sería así. Sería algo así, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no se alarga. Ujú. Bueno, y Mira, mientras sería ahí, algo así. Sería algo así, ¿vale? Aquí arriba la D y así hasta fertilidad, abajo del todo. Así se ve. Una cosa así. Vale. sí. y antecitos de irnos, por favor, Dianita, lo otro es disfruta tu encuentro sexual. Disfrútalo, pero no con la intención de, sino solamente de compartir toda esa completitud que tú tienes, porque si no tiene una carga energética muy fuerte. Y si no estás libre y entras tranquila, relajada, simplemente con la intención de crear, pero desde un lugar de paz, hay muchas cositas como que se desalinean. Entonces, relajada, disfruta lo más que puedas, tranquila. O sea, entrégate simplemente al proceso de intercambiar esa energía de amor que tienes con tu compañero, que eso también ayuda un montón. Sí, así que Sí, hazlo sagrado y puedes ver el capítulo anterior en donde hablamos de energía, de la Ujú. magia de la energía sexual. Entonces ahí también profundizamos un poco en cómo crear un ambiente armónico, poderoso para utilizar mm, esta energía. Entonces sí, baja el gozo a tu realidad, goza lo más que puedas en todos aspectos y verás que esto ayuda mucho a que esa fertilidad te traiga ese gran regalo. Bueno, y como siempre, yo ya al cerrar empiezo a dar los últimos, pero solo por si acaso, creo que hoy es el día para comentarles y compartirles una gran noticia para nosotros, y es que nosotros tres vamos a ser papás y vamos a tener un hermoso curso de geometría sagrada también, que empieza en julio. sí, Entonces les quiero compartir que ya estamos embarazados y que van a ser el bebé en la primera semana de julio. Se está Que si quieren agitando. ser todos, se está gestando, que si todos quieren ser tíos, están supremamente bienvenidos. Ya luego estaremos posteando la información, porque creo que lo que decía, no alcanzo a ver, pero creo que era Arias, que ponía que uno a veces conoce muy poquito de la geometría, ¿no? Y hay muchas cosas en las que se pueden dar y es una herramienta que la tenemos en todas partes. Entonces, pues sí queremos compartir mucho más porque esto nos ha cambiado la vida de una forma amorosa. Entonces, ya les estaremos poniendo más información por si a alguien le resuena ser tíos de toda esta información y papás después. Entonces, bienvenidos a eso. Y ya ahora sí, vámonos, bienvenido. vámonos, que ya nos pasamos. Pues nos vemos pronto en otro Claro encuentro, en que otro sí. curso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y estarán en presencia. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande.